Y lo que prometimos, en este caso, para recibir a nuestro querido amigo Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, ¿cómo va? Buenos días. Hola Diego, muy buenos días. Bien, bien, esperando como muchos lo que será esta nueva etapa de negociaciones entre el gobierno, el Fondo Monetario, en medio de también el tiempo de espera de lo que será la definición esta semana de la nueva disposición con el aislamiento que tiene que ver con el coronavirus, una etapa que termina ahora el día viernes. Bueno, transitando este tiempo, ¿no? En el cual la economía no nos acompaña demasiado y tratando de proyectar qué es lo que vendrá hacia adelante, ¿no? Bien, buena la reunión igual de ayer en busca de esa mesa social, ¿no? Que tanto nos hace falta y a la que tanto se recurre con resultados más que negativos, inciertos. Son esas mesas que se lanzan con una foto hermosa, pero que después no se traducen, por lo menos en mi corta experiencia, no se traducen en resultados concretos. Ojalá que esta vez algo de eso pueda ocurrir. Para hablar de esto y sobre todo de la moneda con la cara de Washington, recibimos a Gabriel Selpo de la consultora Seido. Gabriel, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo va? Un gran placer, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, como decía Walter, andamos como podemos, aunque como nos gusta decir también, del grupo de los afortunados que no estamos, lamentablemente, de la otra mitad, ¿no? Que es la que realmente la está pasando mal y mal en serio. Pero dicho esto, Gabriel, en principio como marco general, ¿cómo ves vos la economía argentina? Estamos en una situación muy compleja. El mundo está en una situación muy compleja. Es una crisis inédita a nivel global. Y sabemos siempre que Argentina normalmente le suele ir bastante peor que el mundo y este no es el caso. Este tampoco deja de ser la excepción, lamentablemente. Y lo cierto es que los datos económicos son de una magnitud de la caída, las cuales son históricas, deben ser las mayores caídas a niveles históricos de la historia argentina, la cual, si bien las estamos pasando ahora, es bastante probable que dejen sus secuelas a largo plazo. Es muy difícil que eh, este fuerte cimbronazo que haya tenido la economía se pueda recuperar muy rápido, ya que la caída fue de una magnitud muy fuerte y es muy probable que muchos negocios no la cuenten. Entonces, si bien muchos estamos esperando la recuperación, es bastante esperable que esa recuperación sea bastante compleja en el mundo y particularmente en Argentina, ¿no? Y a esto se le suman otros desafíos que ya venimos teniendo en Argentina, como es el caso de eh, bueno, el reacomodamiento de la estabilización de la economía, con lo que tiene que ver intentar de calmar al dólar, que en esta situación es algo sumamente complejo. Y bueno, lamentablemente estamos ahí, en uno de los momentos más complejos de la historia económica argentina y global. Walter, Sí, Gabriel, hablabas de este momento de tratar de calmar al dólar, ¿no? Se conocieron la semana pasada algunas medidas por parte del Ministerio de Economía, también disposiciones del Banco Central. ¿Qué evaluación haces al respecto y el efecto que se está viendo en los primeros días, ¿no? Que prácticamente parecen no haberlo tenido desde el punto de vista favorable, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, para intentar de sobrepasar la epidemia esta, realizamos una cuarentena que fue muy costosa fiscalmente. Se emitió toneladas y toneladas de pesos, unos 8 puntos del PBI en menos de 10 meses, lo cual es una magnitud abismal para lo que puede tolerar la economía. La economía venía desmonetizada y ahora está sobremonetizada. Y el problema que estamos teniendo ahora es que esos pesos están intentando buscarle la forma de salir. Al principio se venía llevando bastante bien la situación. ¿Por qué? Varios casos. Primero que nada, teníamos el control de cambios que recién había sido implementado. Y segundo, teníamos el hecho de, mismo la cuarentena, muy estricta, que lo que hacía era no permitía a la gente pudiera mover los pesos y por ende sacárselos de encima. ¿Qué pasó? Bueno, los controles de cambio le vamos encontrando siempre la vuelta. Puede que sea un poco difícil al principio, pero los argentinos siempre le encontramos la vuelta de encontrar al dólar, y si no es al dólar empezamos a comprar, no sé, botella de whisky, cigarros, autos, lo que fuera, incluso chapa, lo que fuera, para intentar de dolarizarnos. Y eso ya se está viendo que el control de cambio ya no es efectivo. Y por otro lado, lo que se está observando es que el efecto de la pandemia, la cuarentena ya no es tan fuerte como antes. Entonces la gente empieza a circular el dinero. En esa situación estaba muy complejo la situación del dólar, se empezaba a hacer, se empezaba a notar que el Banco Central no podía controlar ese afluente de pesos que se le querían ir, y lo que hizo fue
bueno, siguió restringiendo el cepo, pero no bastó. Entonces llegó con estas nuevas medidas que lo que intentan hacer es incentivar un poco a los exportadores para que liquiden un poco más. Ahora, ¿cuál es el tema? El problema es que, como les describí hace poco, no es un problema de que los exportadores no estén exportando, o sea, hoy estamos con el superávit comercial más grande prácticamente en la historia, así que el problema no viene de ese lado. El problema es que tenemos un excedente de pesos producto del descalabro fiscal que es enorme. Y eso es muy difícil de poder manejarlo. Y creo que esas medidas no dan en el clavo, que es intentar un poco de reducir la cantidad de dinero que tenemos, o al menos empezar a dar alguna expectativa futuro de que no va a seguir habiendo esta cantidad enorme de pesos, cosa que la gente empieza a tener un poquito más de confianza en la moneda. Mientras siga estando eso, la verdad que estas medidas lamentablemente no van a poder funcionar. Gabriel, y por las restricciones al acceso de estos $200 de ahorro, ¿no ha habido una merma en la demanda de la moneda? O como bien decía Walter, esto a lo mejor lo único que trajo fue mal humor en los sectores medios, pero en lo que hace a fortaleza de reservas no ha movido mucho la... Hubo una merma. Hubo claramente una merma en lo que tiene que ver la compra de divisas de los minoristas. Pero sin embargo no basta, porque el problema no es los pocos ahorristas que compran esos $200, sino el problema es que tenés un exceso enorme de pesos. No es que, digamos, eso es nada más una de las secuencias de la gente que se quiere sacar los pesos, pero tiene otra forma de sacarse los pesos. Como le comenté anteriormente, es comprando bienes, o mismo después lo que empieza a pasar es con los que tienen que ingresar dólares al país, por ejemplo, los servicios, cada vez entran menos dólares al país, ¿bien? Porque intentan de buscar la forma de no entrar dólares al país y liquidarlos al oficial y liquidarlos al paralelo en otro lado. Entonces lo que empieza a pasar es que eventualmente no cierran las cuentas y esos $200 no va a ser la solución para intentar refrenarlo. Como dije anteriormente, creo que lo que hay que hacer es intentar restablecer la confianza y encarar un sendero del cual por lo menos empiezan a haber menos pesos a largo plazo. Si empieza a ver eso, bueno, puede empezar a restablecerse un poco la confianza en la economía local y eventualmente podemos volver a tener algo de confianza en la moneda. Hoy no están dadas las condiciones y esperemos que avance en el sentido, porque mientras no avancen en el sentido de sacar esa enorme cantidad de pesos que tenemos en la economía, o al menos dar un sendero para bajarlo, esta situación no va a mejorar. Es sencillamente eso. Walter. Sí, Gabriel, decía en el comienzo que en el día de hoy está llegando la misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina para empezar a negociar el otro tramo importante que tenemos del endeudamiento. Y escuchaba algunas declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, en las últimas horas, señalando que para él y para el gobierno el camino no es reducir el gasto, si bien todavía tenemos un déficit muy grande. ¿Habrá algún choque ahí entre posición del gobierno y pedidos del fondo a la hora de pensar en cómo establecer un nuevo programa que termine por cumplir con lo que se está debiendo y que a su vez ayude a la Argentina a salir de este pozo? Uf. Yo creo que un acuerdo en el fondo sería muy beneficiario porque podría restablecer la confianza, ¿no? Que es algo que se ha perdido en los funcionarios. Al principio el mercado, mismo los agentes económicos en general, tenían confianza a los funcionarios y lo que podían llegar a hacer, hoy no la tienen. Entonces, como necesitamos algo que restablezca la confianza, creo que un programa del FMI, con la confianza que establece un programa del FMI, puede restablecer algo de confianza. Ahora, no es para nada fácil. Tenemos el track record de la reestructuración, que fue un acuerdo, pero es en relación a la dificultad de lo que es un acuerdo con el FMI, son miles de veces más complejo un acuerdo con el FMI, porque te va a exigir cualquier programa, aunque sea el más suave de todos, que restablezcas un superávit primario. En el corto plazo, estamos hablando de entre por lo menos el 2022, ya tenés que tener sí o sí un superávit primario fiscal, creo que te lo van a exigir. Y creo que es bastante difícil en el hecho de que estamos en un déficit de 8 puntos del PBI y las declaraciones del ministro han sido del orden de que no quieren bajar el déficit fiscal. Y por otro lado, si bien el FMI ha sido un poco más abierto en lo que tiene que ver con las medidas de controles de capitales, creo que este tipo de medidas, las que están explicando ahora, va a tener que ser flexibilizadas si quiere un acuerdo con el FMI, porque no son de las medidas las cuales el FMI está de acuerdo con. Entonces hace algo bastante complejo. Y a eso le tenemos que agregar el hecho de que suele pedirte, para tener un mayor margen de financiamiento con ellos, son reformas de largo plazo. Y ahí es muy complejo, porque ahí incluyen reformas laborales, reformas previsionales, reformas tributarias,
Y ahí tenemos una cantidad de participantes, los cuales no es solamente el Ejecutivo, sino que tenemos provincias, tenemos sindicalistas, y eso hace que sea bastante difícil el poder llevarlo adelante, más con un gobierno que políticamente cada vez está más débil. Entonces, no parece nada fácil de acuerdo con el FMI, vamos a ver cómo se desenlaza, esperemos que sea algo bueno, porque es una gran oportunidad para la Argentina para poder reencauzarse, pero lo cierto es que es algo muy, pero muy difícil. Gabriel, a propósito, retomando lo que decía Walter, en realidad en referencia a lo que también decía Guzmán, él decía que no conocía antecedentes de ajustes en recesión que dieran buen resultado, ¿no? Él le reprochaba, más que le reprochaba, le preguntaba al periodista, bueno, díganme ustedes cuándo un ajuste en recesión dio buenos resultados. Quería preguntarte si vos tenés algún antecedente de eso y, bueno, lo sabrás también, ya dijo el ministro Guzmán que no habrá reforma laboral, eh, por lo menos es lo que dice. Sí, sí, es muy difícil. Como comentaba anteriormente, el tema de reformas es un tema tremendamente complejo. Y si no le otorgamos reformas al FMI, te va a pedir más plata cash. Y no la tenemos. Entonces es una situación muy compleja. Con respecto al hecho de la austeridad para retomar el crecimiento, bueno, hay ejemplos a nivel global que se ha observado. Eso es cuando eventualmente no se tiene confianza en el país. A ver, Argentina no es Estados Unidos. A ver, si bien es cierto que el momento en el que aplicar un programa keynesiano sería hoy en día, con una brutal recesión, y como muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Europa, están aplicándolos hoy en día programas keynesianos, con fuerte gasto público o rebajas tributarias, lo que fuera, lo cierto es que Argentina lamentablemente no estaba en condiciones de poder llevarlo adelante. Y lo que terminó generando fue una crisis de confianza fuerte, y lo que estamos observando es que disminuye fuertemente las inversiones argentinas de todo tipo, incluso la confianza en Argentina, y los capitales se van porque no hay confianza en Argentina. Entonces, hoy lo que debería estar haciendo es restablecer esa confianza antes que nada, porque si no, cualquier aumento del gasto se va a ir por cualquier otro lado, no va a poder llevarlo adelante, que es un poco lo que le pasó cuando emitió las toneladas de pesos que ahora nadie quiere. Digamos, no tiene cómo financiar ese plan keynesiano. Entonces, debería revertir eso. Pero para ver un poco a nivel histórico cuáles programas de austeridad han funcionado, podemos ver, por ejemplo, las reestructuraciones recientes de lo que tuvo que ver con Portugal, con un fuerte recorte de los empleos públicos y salarios públicos, y también reformas previsionales muy fuertes. La que tiene que ver con Uruguay, un caso de éxito muy fuerte que sonó mucho en el gobierno cuando recién estaba viendo qué programa de reestructuración establecía, en el cual también bajó fuertemente el gasto público del sector público, también hizo una disminución en los aportes de las pensiones. La verdad que si uno observa eso, está lleno de casos en eso y sobre todo casos de reestructuración. Los casos de reestructuración lo que hacen es ganan tiempo. No es que inmediatamente uno accede a los mercados. No, uno gana tiempo para poder reacomodar la situación y poder retomar la confianza. Y ese reacomodar la situación también incluye ajustes fiscales muchas veces. Y es muy difícil digamos, que se pueda dar expandiendo el gasto público ese reacomodamiento. De hecho, lo que suele pasar, en lo cual se llevó una crisis de deuda, es porque sobregastaste por encima de tus posibilidades. Entonces lo que tenés que hacer es un poco reacomodar las cuentas para ir volver a ser saneable a futuro. Por ende, es muy difícil que sencillamente a la apuesta, opuesto a lo que decía Guzmán, yo creo que hay que revertir el argumento, es decir, es muy difícil encontrar un programa en el cual luego de una reestructuración, si el sector público no ajusta, haya encontrado una reestructuración exitosa. ¿Y eso a qué me refiero con reestructuración exitosa? Es que no vuelva a reestructurarse. ¿Y por qué digo esto? Porque Guzmán escribió sobre eso. Guzmán dice que el 50% de las reestructuraciones fracasan, ¿bien? Y es muy difícil encontrar una reestructuración en la cual no haya hecho un ajuste fuerte, un recomendamiento de las cuentas y que no haya sido exitosa. Entonces, es una situación bastante compleja y dentro del esquema de probabilidades, si seguimos por este camino, las probabilidades de éxito de no caer de vuelta en 2023 en un nuevo default y reestructuraciones son muy bajas, lamentablemente. Walter. Sí, de hecho estaba observando recién un informe que señalaba que el 70% cree que finalmente al final del mandato de Alberto Fernández se puede llegar a caer en un nuevo default. Y esto me imagino que tendrá que ver en este momento cómo está cayendo el precio de los bonos que entraron en el canje y cómo se sostiene alto el riesgo país. ¿Puede llegar a generar una variable, un acuerdo, un entendimiento con el Fondo Monetario en este aspecto clave que tiene que ver con el mercado financiero? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que hoy es
del principio del gobierno, creo yo, que puede ser el gran ordenamiento de la economía y la gran esperanza de encarar algún programa consistente, que la verdad que, a ver, no es tan difícil. Eso quizás es un poco importante destacarlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, uno mira un poco los indicadores globales y son un desastre, en el sentido de que después de la epidemia, bueno, los indicadores de deuda, los indicadores de déficit fiscal, los indicadores de crecimiento a nivel global son un desastre a nivel global. La verdad que Argentina no desentona. De hecho, está un poquito mejor lo que yo te diría en términos de financiamiento y necesidades financieras. Entonces, asombra que no estamos tan lejos de eso. Ahora, uno empieza a ver las dificultades, como un poco comentaba anteriormente, que hoy tiene este gobierno de coalición para llevar adelante ese programa y las intenciones que ha mostrado, la verdad que no permiten ser muy positivos en ese sentido. Esperemos que sí lo logren, que encaren un programa fiscal consistente, que encaren un programa monetario consistente, que encaren las reformas adecuadas a largo plazo que necesitamos para crecer, pero la verdad que de vuelta es muy difícil este gobierno de coalición y cuanto más días pasa, lamentablemente es más difícil poder encarar esas reformas, porque si no las encara un gobierno desde el día uno, luego ya es tremendamente complejo encararlas, porque ya después empieza, el tema de las reformas siempre son que en el corto plazo pagas costos y en el largo capitalizás. Ahora, el problema es que el corto plazo está muy cerca de las elecciones y es muy poco probable que las implementen, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que creo que estamos encontrando hoy. Esperemos que eventualmente se encaucen, porque lo necesitamos muchísimo y bien como comentás, las expectativas son muy bajas y si las expectativas siguen cayendo, bueno, las probabilidades de que se siga deteriorando la situación económica más de lo que ya está son más altas, lamentablemente. Gabriel, respecto a lo que vos decías de la necesidad de ajustar y de que estas reformas se hagan lo más rápido posible, eh, son, digamos, para la redundancia, posibles o factibles reformas en el medio de la nada, o sea, cuando los trabajadores asalariados y los informales no tienen nada, ¿es posible quitarles algo más para reformar? A ver, creo que es medio relativo al tema de quitarle, por el hecho de que hoy los que tienen beneficios en Argentina son muy pocos. Los que están en empleo formal son muy pocos y cada vez son menos. Creo que ese es un tema bastante relevante, ¿no? Y creo que, a ver, no serían tantas las reformas laborales que hay. El problema sobre todo no es un hecho de, ¿cómo decirte?, de sacar beneficios, es un hecho sobre todo de ir contra corporaciones. Y me refiero a esto a sindicatos que tienen sus estructuras y sus formas y la verdad que hacen que entrar en esos circuitos sea muy difícil. Y es por eso que el empleo formal es muy pequeño. Ahora, el problema que tiene este gobierno y tiene Argentina es que, bueno, el sindicalismo es muy fuerte y está prácticamente hoy en día dentro de la coalición de gobierno y es muy difícil de sacarlo, pero por eso la reforma laboral no es un hecho de sacar derechos sobre todo, sino sobre todo reformular, y mejor dicho, las reformas lo que hacen es modernizar un sistema que ha sido muy viejo, o sea, que es muy viejo y es normal, las economías cambian, o sea, hace, no sé, 20 años Internet no era lo que es hoy, y eso cambia, necesita que las economías se adapten. El problema es que hay gente que no quiere que cambie porque, bueno, tiene su huerta, por así decirlo, que tiene sus ingresos de ese lado. Y no es para nada sencillo poder reformarlo a veces, porque implica mover ejes de poder muy fuertes que en Argentina son muy fuertes. Entonces, creo que no es un hecho de sacar tantos derechos a los trabajadores, sino el hecho de poder ir contra determinados focos de poder, al menos en la parte laboral, no es como la fiscal que tenés costos, sino que ahí vas contra determinadas corporaciones que son muy fuertes en Argentina, y eso es lo difícil que tiene, y va a tener un costo político, porque tienen internaciones políticas dentro del Congreso, dentro de todos lados, y por eso es tan difícil de llevarla adelante. Esperemos que pueda llevarla adelante porque creo que es necesario. De vuelta, los beneficiarios del sistema formal en la Argentina son muy pocos y cada vez son menos porque, bueno, cada vez una granjita más chiquita, los informales y los precarios formalizados son cada vez más porque es la única forma que tienen para incorporarse al mercado laboral. Y eso tenemos que reformarlo porque si no la situación va a seguir empeorando. Walter, la última. Sí, por último te pregunto respecto de la inflación, Gabriel, porque mencionaste varias veces el tema de la gran cantidad de pesos que andan dando vuelta y que pocos quieren, por lo menos no los quieren como instrumento de ahorro, está claro con lo que ha pasado con el dólar, ¿no? Hay que ver qué pasa con los nuevos instrumentos que se ofrecen en estos días. Pero, ¿qué pasa cuando hay tanto dinero dando vuelta si no hay posibilidad de ahorrar
o por lo menos la gente no quiere utilizarlos para ahorro y los trata de volcar en la calle. ¿Qué pasa con la inflación en este aspecto? Bueno, ahí creo que es el hecho de por qué nos aterra tanto cuando sube el dólar, ¿no? Cuando sube el dólar oficial sabemos que va a subir todos los precios de todos lados. Ya tenemos bastante experiencia en eso. El dólar es un coordinador en Argentina como de los precios como nada, porque es la única ancla que tenemos de referencia de precios. O sea, cada vez pensamos más en precios en dólares que en pesos. Y eso hace que eventualmente cuando se mueva el dólar, el peso en relación al dólar, todos empezamos a remarcar los precios incluso que tenemos en la cabeza. Es por eso que se hace bastante difícil, o sea, y creo que el poder manejar las devaluaciones en Argentina. Brasil pasó de 4 a 5,60 y la inflación bajó. Acá, yo creo que cuando si es que empieza a subir el tipo de cambio, eso va a haber una inflación muy fuerte, como bueno, todos lo sabemos que suele pasar, ¿no? No somos lamentablemente Brasil, no tenemos sus 30 años ya, sí, de una política monetaria independiente, la cual le ha rendido réditos a largo plazo, que ahora están ellos en el largo plazo, un poco lo que comentamos anteriormente. Reformas que tienen costos en el corto plazo para el beneficio del largo, Brasil ya están los beneficios del largo de la política monetaria, nosotros no. Pero yendo un poco con la pregunta, es bastante probable que esa cantidad de pesos encuentre la vuelta. No nos olvidemos que el Banco Central está vendiendo unos 1.600 millones de dólares por mes aproximadamente, todos los meses, y eso no es sostenible. Las reservas son finitas, eventualmente se van a agotar. Cuando se agoten no le va a quedar otra forma que deslizar el tipo de cambio. Y cuando eso se deslice, lo que va a pasar es que se van a empezar a mover los precios. Así que, lamentablemente, si no cambia la situación, no cambia las expectativas referente al sendero de expansión fiscal, que haya una política más contractiva en ese sentido, veo muy difícil de poder evitar una crisis cambiaria, un fuerte salto del tipo de cambio y con ello una aceleración de la inflación. Y mientras tanto, lamentablemente tampoco son buenas noticias, porque la inflación sigue acelerándose en el corto plazo, porque el Banco Central también ya ha permitido deslizar un poquito más fuerte el tipo de cambio y ya lo estamos viendo. Pero aún así no basta. Yo estoy viendo que, lamentablemente, como viene la situación, va a tener un salto de tipo de cambio discreto mucho más fuerte. Estamos hablando de lo que suele ser acá el 2014, 2018. Esos saltos de tipo de cambio, lamentablemente, es lo que estamos en la situación, si es que eventualmente el Banco Central no revierte esa situación y hasta ahora, un poco como hemos comentado a lo largo de la nota, no estamos viendo esas señales para revertirlo, ¿no? Gabriel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Walter, lo mismo para vos. Y bueno, seguimos adelante a la espera de que la cosa mejore. Gracias a ustedes dos y gracias a ustedes por acompañarnos. Los que están del otro lado, será hasta la semana que viene.